Hola chicos, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a hablar de agentes patógenos menos frecuentes. Esto refiriéndonos a los que pertenecen a la familia de Enterobacteriaceae. Y pues vamos a hablar de los géneros que corresponden a Proteus, Klebsiella, Enterobacter y Klebsiella. Como introducción, pues vamos a hablar un poco de la familia Enterobacteriaceae. Ya han visto algunos de estos agentes en las clases previas. Y pues es un grupo heterogéneo y extenso de bacilos gram-negativos, cuyo hábitat natural generalmente es el intestino del ser humano y de algunos animales, es decir, que son parte de la microbiota de esto. También se han llegado a aislar a distintos niveles, por ejemplo, en la microbiota de lo que es el tracto respiratorio o de la piel, entre otros. Y pues en esta imagen tenemos lo que es su estructura. Pues se observa que pueden tener, por ejemplo, flagelos, cápsula, algunos, también pueden llegar a tener fembrias, pilis. Lo que sí van a tener todos pues es la presencia del lipopolisacárido, pues son gram negativos, y la membrana citoplasmática. Estos agentes son aerobios y anaerobios facultativos. Pueden llegar a tener un diámetro de 1 a 6 micrómetros y pues eso sería lo más relevante en cuanto a esto. En sus factores de virulencia, pues tenemos, por ejemplo, los flagelos que les ayudan a la movilidad, las fimbrias que les ayudan a la adhesión, el lipopolisacárido que es la endotoxina que tienen y también puede llegar a causar pues las afectaciones a nivel clínico. Y tenemos también el polisacárido capsular, es decir, la cápsula que pueden llegar a tener algunos, que les va a ayudar a evitar, por ejemplo, la fagocitosis y a formar biopelículas, como se menciona en el caso de Proteus. Ahora, para llegar a padecer una patología principalmente por estos agentes, se menciona que hay ciertos factores de riesgo, entre los que se considera la estancia prolongada en el hospital, el uso de antimicrobianos, la presencia de dispositivos extraños y condiciones subyacentes como puede ser los distintos grados de inmunosupresión. Esto, por ejemplo, en embarazadas, en pacientes diabéticos, en pacientes con trastornos autoinmunes, y etcétera. Y pueden llegar a causar afectaciones a distintos grados, ya que pueden causar pues sepsis. Esto lo van a ver en temas más adelante, pero pues pueden diseminarse por el organismo y causar distintas afectaciones a distintos niveles. Por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, a nivel del tracto respiratorio, en torrente circulatorio, en tracto gastrointestinal y en tracto urinario. De los que mencionaremos el día de hoy, pues principalmente llegan a causar daño a lo que es el tracto urinario, llegando a causar infecciones de la vía urinaria. Y pues continuamos. Para empezar vamos a hablar de lo que es Proteus. Proteus es un género de bacilos móviles que pueden llegar a ser capsulados y pueden producir ureasa. La principal especie pues es Proteus mirabilis y este va a producir principalmente infecciones a nivel del tracto urinario. Como ya mencioné, producen ureasa, que ya sabemos que la urea lo que va a hacer es, la ureasa va a dividir la urea en dióxido de carbono y amonio, y por medio de esto va a elevar el pH urinario. Al hacer esto también va a causar que sea más fácil la precipitación de lo que es magnesio y calcio, y esto va a favorecer la formación de cristales de estrubita y apatita respectivamente, lo que a su vez pues puede llegar a causar la formación de cálculos urinarios. Y también se menciona que, por ejemplo, el aumento en la alcalinidad de la orina es tóxico para el urotelio. Después vamos a hablar de lo que es Klebsiella. Klebsiella también es un bacilo capsulado, pero este es inmóvil. Los principales agentes son Klebsiella pneumoniae y Klebsiella oxytoca. Y como ya mencionamos en temas anteriores, pues van a ser agentes causales principalmente de neumonías, que van a causar destrucción necrótica de los espacios alveolares y la formación de cavidades y producción de esputo hematoico. También se menciona que, por ejemplo, Klebsiella va a ser el segundo lugar en bacteriemia por gram negativos después de coli, y esto pues ya sería desencadenante de afectaciones más graves a distintos niveles.
pero pues principalmente van a causar daño en lo que son sistema respiratorio. También tenemos otras especies relevantes clínicamente, como Klebsiella granulomatis, que es el agente etiológico del granuloma inguinal, Klebsiella rhinoscleromatis, que es agente causal de rinoescleroma, que es un granuloma destructor de la nariz y de la faringe, y Klebsiella oceanae, que es causante de rinitis crónica atrófica, que también se conoce como SENA. Después tenemos lo que es el género de Enterobacter, que son bacilos móviles y pueden también llegar a ser capsulados. En este de relevancia clínica se menciona Enterobacter cloacae, el complejo de Enterobacter aerogenes y el complejo de Enterobacter sakazaki. Y estos principalmente van a causar infecciones nosocomiales en neonatos y en pacientes inmunodeprimidos. Y estas pueden ir desde neumonías, infecciones urinarias, infecciones de heridas y infecciones causadas por dispositivos como los que mencionamos anteriormente, por ejemplo, sondas. Y pues en último lugar, de los que mencionaremos el día de hoy, tenemos el Klebsiella. En este agente se menciona de relevancia que no fermentan lactosa y que producen ácido sulfídrico. El principal agente de importancia clínica pues es el Klebsiella tarda. De este género hay otros dos agentes, pero no son relevantes en el ser humano, ya que principalmente causan infecciones solo en pescados. Por eso se menciona que son agentes comúnmente hallados como agentes infecciosos de peces. Y este también puede llegar a ser agente causal de infecciones a nivel intestinal o infecciones extraintestinales. En cuanto a las infecciones intestinales, se menciona que pueden ir desde gastroenteritis leve, que puede ser, por ejemplo, la presencia de una diarrea acuosa autolimitada, pero también pueden llegar a causar cuadros de enterocolitis invasiva, colitis ulcerativa y enfermedades que pueden ser muy similares a la fiebre tifoidea por los patrones febriles. Entonces, pues es un agente que puede llegar a causar distintas enfermedades. Y en las manifestaciones extraintestinales, pues se menciona que son muy raras, pero estas pueden llegar a abarcar desde meningitis hasta otras como endocarditis, septicemia y bacteremia. Y bueno, el diagnóstico de estas enfermedades va a ser principalmente a través del aislamiento a partir de muestras, como lo son la sangre, el esputo, la orina y las heces, y después se le va a realizar distintas pruebas bioquímicas para identificar el género. También se puede realizar pruebas serológicas y métodos moleculares. El cuadro clínico de cada una pues es variable, dependiendo de la región que estén afectando. Como ya mencioné, pues algunas, por ejemplo, causan infecciones de vías urinarias, como Proteus, y estas se van a distinguir principalmente pues porque causan dolor en las vías urinarias, dolor al urinar. Pueden causar afectaciones sistemáticas como fiebre y escalofríos y malestar general. Y también pueden acompañarse, por ejemplo, de hematuria. Bueno, en unas clases más adelante se va a tratar más lo que es el tema de la SIBUS. En cuanto a Klebsiella, pues son los síntomas de una neumonía, que después puede complicarse y llegar a presentar hemoptisis. Y en cuanto a Enterobacter, pues como son distintas afectaciones, también se menciona, por ejemplo, las neumonías, no es como que tengan nada característico. La presentación de Klebsiella, pues igual es igual a las manifestaciones que pueden causar otros agentes a nivel gastrointestinal. En conclusión, pues todos estos agentes, sus cuadros van a ser muy inespecíficos, por eso se menciona que son patógenos atípicos. Y muchas veces se van a identificar estos pues por descarte. Por ejemplo, en los pacientes que ya se inició tratamiento y no hay remisión, o ya en pacientes que presentan cuadros muy graves y ya empiezan a entrar en, por ejemplo, choque séptico. Y pues para continuar con la parte del diagnóstico, en el aislamiento por cultivo vamos a tener que contamos con diferentes medios. Estos se van a clasificar en medios diferenciadores, medios enriquecidos y medios selectivos. Los medios diferenciadores, pues allí están escritos los ejemplos, y estos se van a utilizar para distinguir por el color de las colonias más o menos a qué género o especie pueden pertenecer. Esto principalmente se puede ayudar con la producción de lactosa, ya que algunos medios
lo que hacen es que contienen sustancias que cambian de color ante la fermentación de la lactosa y la liberación de ciertos ácidos. En cuanto a los medios enriquecidos, tenemos que estos lo que buscan es un mejor crecimiento de bacterias adaptadas como parásitos o bacterias que es muy difícil que crezcan en in vitro. Es decir, pues se busca que aumente la población bacteriana para después poder pasarlas a un medio diferenciador o a un medio selectivo. Y en cuanto a los medios selectivos, pues esto es lo que se busca es inhibir el crecimiento de bacterias no patógenas, a la vez que se favorece el crecimiento de aquellas que sí son patógenas. Estos medios pueden llegar a estar enriquecidos, por ejemplo, con sales biliares. Y pues aquí tenemos algunas imágenes de lo que son los cultivos. Solo coloqué, por ejemplo, cómo se ven algunos cultivos de Proteus y el de Klebsiella. El de Klebsiella se menciona que son colonias mucoides, esto pues por la presencia de la cápsula que tienen la gente. Y en cuanto a Proteus, en la primera imagen que corresponde al cultivo en medio sangre de carnero, si se dan cuenta se ven algunas pequeñas ondulaciones. Esto se debe a que pues ya se mencionó que este es un bacilo móvil y va a presentar algo que se conoce como el fenómeno de swarming, que es que pues se va a ir desplazando y puede llegar a colonizar todo el medio, pero pues lo va a hacer desplazándose unos encima de otros en algunas circunstancias. Y pues aquí tenemos también cómo se ve Proteus, por ejemplo, en el agar SS y en el agar XLD. Esto pues fue para hablar de los medios. En cuanto a las pruebas bioquímicas y pruebas de antígenos, pues las pruebas bioquímicas se hacen con el cultivo y se van a utilizar distintas pruebas, por ejemplo, en la producción de indol, la prueba de rojo metileno, la prueba de Bose-Proskauer, la utilización de citrato y la hidrólisis de urea. Esto para ir diferenciando a las especies entre las que pueden, por ejemplo, hidrolizar urea, como lo es Proteus, y las que no. Otra prueba que también se utiliza mucho pues, es la prueba de la fermentación de la lactosa. Y en cuanto a los antígenos, pues anteriormente mencionamos sus mecanismos de patogenicidad. Mencionamos que, por ejemplo, está el antígeno F, que corresponde a las fimbrias, el antígeno K, que corresponde a la cápsula. Este va a ser principalmente de naturaleza de polisacárido, y se menciona que hay más de 100 antígenos que pertenecen a este tipo. También tenemos el antígeno O, que es el antígeno de la pared celular, y también se conoce como antígeno somático. Este puede ser de polisacáridos o de proteínas, y se menciona que hay más de 50. Y finalmente tenemos el antígeno H, que son el antígeno presente en los flagelos, de naturaleza proteica, y que se menciona que hay más de 50. Se menciona que por estos antígenos puede llegar a identificarse desde géneros hasta especies, ya que algunos llegan a presentar antígenos característicos. Sin embargo, muchas veces es difícil su utilización, ya que como pertenecen a la misma familia, pueden llegar a tener reacción cruzada entre especies o entre géneros. Así que no llega a ser 100% específico. En esta diapositiva lo que hice fue colocar pues las pruebas bioquímicas que se llegan a utilizar en cada agente. Como se dan cuenta, pues son muchísimas. Esas pues ya van a depender más que nada del laboratorio en el que se haga el cultivo para la identificación de este. Para nosotros pues no es tan necesario aprendernos todas, porque pues nosotros no vamos a hacer las pruebas bioquímicas. Nosotros pues mandamos el cultivo y ya nos reportan qué es lo que creció en él. Y pues finalmente para el tratamiento se menciona que este se debe basar en las pruebas de sensibilidad, ya que estos agentes pueden llegar a desarrollar resistencia a múltiples fármacos antibacterianos, porque algunos llegan a tener, por ejemplo, beta-lactamasas de amplio espectro, mientras otros pueden transferirse plásmidos que les confieran cierta resistencia a ciertos fármacos. Y principalmente pues se utiliza lo que son sulfonamidas, se ha utilizado también ampicilinas, cefalosporinas, fluoroquinolonas y aminoglucósidos para el tratamiento de estas. Pero pues como ya les mencioné, la resistencia a los fármacos puede llegar a ser múltiple. Entonces es un poco difícil el tratamiento. Y pues el pronóstico podría considerarse que llega a ser bueno para las infecciones adquiridas en la comunidad, ya que estas presentan menos resistencia a fármacos y llegan a ser más autolimitadas. En cambio, a las infecciones adquiridas intrahospitalariamente, pues las complicaciones son bastantes, entonces el pronóstico no es tan bueno. Y pues para la prevención de estas enfermedades,
pues se menciona que lo principal es el mantenimiento de la higiene a nivel hospitalario, mantener todo lo que se pueda lo más estéril posible y que el personal pues se lave las manos lo más posible o utilice cubrebocas. Esto porque pues ya mencionamos que son agentes que pueden estar en la microbiota normal, entonces nosotros mismos podemos irlos transfiriendo. También una medida importante es que en los pacientes que se identifique que tienen alguna enfermedad por alguna de estas bacterias y que tengan alta resistencia a los fármacos, pues tratar de aislarlos del resto de los pacientes para que esta no se vaya transfiriendo y pues no se vaya diseminando por todo el centro hospitalario. Y pues eso sería todo. Nos vemos para la próxima clase.